Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias a Ana Lucía, que pensó que podía hacer aportes en este tema. Y mi idea es trabajar sobre el concepto de responsabilidad. ¿Sí? Me pareció que autoridad y disciplina tienen como un fundamento básico en la idea de responsabilidad. Y entonces en esa línea me voy a referir. En realidad, el concepto de autoridad, así como el de disciplina, a veces es políticamente incorrecto, ¿no? Tal cual como contó recién Ana Lucía. Entonces, yendo a los clásicos, bueno, Max Weber definió la autoridad como la capacidad de ser obedecido, porque precisamente él percibe la autoridad, la diferencia de poder, y ve la autoridad que es aquella que está legitimada, que es un poder que se ejerce con legitimidad y no con coerción. Por lo tanto, es como que si la autoridad fluye naturalmente y no hay ningún elemento de conflicto, ningún elemento que pueda ser una disrupción en la relación que se establece entre las personas. Porque precisamente cuando uno habla de autoridad, habla de una relación entre personas, ¿sí? Y entonces por eso uno habla también de relación social. Y esas personas están vinculadas según el lugar que ocupan, según las funciones que están desempeñando. Entonces, pensando en los temas de educación, generalmente nosotros pensamos los temas de autoridad en el orden político, así lo hizo Max Weber especialmente, pero claro, cuando uno piensa en los términos de educación, casi siempre está pensando en la relación de maestro y alumno, o maestro-discípulo. Y sin embargo, yo creo que nosotros ahora nos encontramos con un contexto nuevo, en que hay muchos actores que están interviniendo en las relaciones que están influyendo en la educación. Entonces, además de los clásicos de docentes, alumnos, nosotros también tenemos como otros roles más, digamos, que se destacan, no tanto el de directivos, que siempre estuvo, sino aparecen especialmente los temas de los padres, ¿sí? Los sindicatos, la comunidad, que en general en la visión clásica no tenían presencia. E incluso es común a conversar con personas como de mi edad, más bien, que dicen, no, en mi época los padres ni figuraban en la escuela, los padres figuraban cuando los alumnos no eran buenos, o sea, en realidad todo fluía naturalmente y no había ninguna dificultad. Pero después hemos inventado otros elementos y los padres hoy tienen un rol interesante, así como la comunidad de la cual son parte. Y quizás después volveríamos a eso. Ahora, ¿por qué podemos pensar que la responsabilidad es un componente de la autoridad? ¿No? ¿Por qué uno puede decir, bueno, la responsabilidad puede ser una de las dimensiones de la autoridad? Entonces, mirando el concepto de responsabilidad, si lo mira desde lo jurídico, bueno, uno piensa en esta idea de que cuando hay alguna dificultad, uno tiene la responsabilidad de responder a algo que se ha afectado, hay la obligación de reparar. Es una acepción bien estricta del concepto de responsabilidad. Pero uno también puede pensar el concepto de responsabilidad desde una forma más amplia, y es la capacidad de responder a algo, ¿sí? O a alguien, ¿no? Entonces, ¿a qué se responde? Y bueno, uno puede responder a una pregunta, a un llamamiento, una comunicación, y el llamado está siempre referido a algún tipo de persona, esté identificado o no esté identificado. Es decir, siempre está referido a alguien. Y entonces, en ese sentido, uno puede decir que puede hablar entonces de responsabilidad social, porque está vinculado a otros. No es la responsabilidad solamente individual frente a objetos,
Pero cuando hay también con referencia a otros, uno puede pensar, y ahí se asocia esta idea de responsabilidad social, que está creciendo. Es un vocablo que ahora se está difundiendo mucho y que también me parece que puede comprenderse de distinta manera. Ahora, ¿por qué el tema de mayor presencia de lo social, ¿no? Es una cosa así en la empresa, es una cosa que uno ve, es decir, hablamos ahora de responsabilidad social empresaria, cuando en realidad uno puede hablar de responsabilidad empresaria directamente. Y uno puede ensayar algunas ideas. Una es que en el mundo ha tomado mucha importancia el tema de los derechos humanos. Es decir, si bien tiene larga historia, en los últimos años, por acontecimientos o décadas, por los acontecimientos políticos, el tema de derechos humanos se puso en la agenda pública internacional. Y entonces fue asumiendo distintas presencias en distintos contextos. Y personalmente pienso que una de las razones por las cuales lo social, la palabra social tiene mayor importancia y se va agregando a distintos temas, es ese, es la mayor importancia asignada a los temas de derechos humanos. Ahora, si lo social se asocia a la responsabilidad y decimos que la responsabilidad es la respuesta a llamados, en la educación yo me pregunto, ¿cuáles son los llamados? ¿Cuáles son los temas nuevos que nos están inquietando? ¿Los miramos desde el modelo que estábamos acostumbrados? ¿Los miramos desde el presente? ¿Los miramos mirando hacia el futuro? Es decir, tengo la impresión, y esto es por eso me encanta tener un público calificado, que quizás deberíamos hacer como una agenda de cuáles son los nuevos llamados en temas educativos, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese listado? ¿Qué se prioriza? ¿Cómo se va a enfocar? Me parece que son preguntas que deberíamos por lo menos plantearnos. Ahora, esta idea de cuál es la agenda me remite a una definición de responsabilidad que suele utilizarse, que es la siguiente. Es un comportamiento orientado a objetivos, metas, resultados, que se ubica entre la obediencia y la libertad. ¿Por qué la obediencia y la libertad? La obediencia es aquello que tiene que ver con lo que se cumple, con lo que se acata, con lo que está reconocido. Y la libertad tiene que ver con aquello que tiene que ver con aquello que implica algo más. Es estirar la frontera, generar un pensamiento nuevo, pensar nuevas propuestas, ¿no? Entonces, la obediencia implica lo usual, lo que ya se vino haciendo, quizás está probado, pero la libertad implica pensar en nuevo, pensar en cosas diferentes que hasta ahora no se habían planteado. Entonces, en ese sentido, la palabra responsabilidad me sirve para pensar esta idea de algo controvertido, de algo que merece reconocimiento, algo que merece consideración, tratamiento, que no está establecido, que aún requiere un desarrollo, un proyecto, una elaboración. Entonces, vuelvo otra vez, en el área educativa los grandes interrogantes son cuáles van a ser los objetivos o metas a los cuales uno quiere llegar. ¿No? ¿Cuáles son? Es decir, quizás desde distintas perspectivas, de distintos lugares, podemos pensar o dar diferentes tipos de respuestas. Yo tengo la idea a veces que hemos trabajado mucho en esta idea de la homogeneidad, la igualdad, que fue un valor significativo importante, pero también es cierto que hoy por hoy el mundo se volvió muy complejo, o muy dispar, muy desigual, y quizás las respuestas requieren ser diferentes en distintos contextos. Entonces, un modelo educativo quizás
no es el mismo para todas las zonas, y entonces requiere esta idea de la flexibilidad, la atención, la reconsideración. Como anécdota, me acuerdo que hace unos años, no muchos, en una jornada así de investigación y se trataba el tema educativo, y entonces vino alguien de Catamarca, ¿no? Y entonces que trabajaba en el área rural. Entonces él decía que, no me acuerdo en qué materia exactamente, para aprovechar los recursos se enseñaba a los chicos a hacer alguna artesanía con los sachets de leche, ¿no? Entonces este profesor decía, nosotros en el lugar donde yo trabajo nunca había un sachet de leche, ¿no? O sea, esta idea de pensar algún modelo que no se ajusta para nada a la realidad que la cual está la gente viviendo. Entonces, eso genera, en vez de ayuda, genera precisamente disrupción. Entonces, otro elemento que a mí me parece interesante considerar es cómo uno asume la responsabilidad, ¿no? Uno puede pensar en como dos grandes tipos. Uno es algo así como asumir las responsabilidades. En este caso yo diría entender lo nuevo, ¿no? Entender lo nuevo que implica aceptar desafíos, aceptar retos, saber que frente a algunos temas uno tiene interrogantes, que merecen la pena discutirse, ¿sí? Y en ese contexto algunos dicen que los actores, entre comillas, se responsabilizan, ¿sí?, de su propio bienestar. Es decir, ellos de alguna forma piensan que sus actos tienen que ver con el futuro a lograr, ¿no? Se involucran, se sienten como actores, ¿no? Y el bienestar, alcanzar, lo asumen como resultado de la propia actividad. O sea, se comprometen con su propio futuro, ¿sí? Y entienden las demandas a las cuales están obligados a considerar. En cambio, la otra postura sería esa que, en vez de asumir responsabilidades, se atribuyen responsabilidades a otros, ¿no? Entonces, las personas se desconectan de su propio bienestar esperando que otros velen por ellos, ¿no? En ese sentido, uno podría resumir diciendo, son parte del reclamo, pero no de la solución, ¿no? No aportan elementos que tengan que ver con su propia circunstancia. Entonces, creo que acá no habría duda en que nosotros estamos por un comportamiento responsable activo, ¿no? Es decir, que genere en las personas la capacidad de hacer y promocionarse. Entonces, este comportamiento responsable activo, además, puede ser una vocación, puede ser una disciplina. Entonces, aquí entran a jugar las ideas de liderazgos, de agentes de cambio, ¿no? Aquellos que sienten que quieren ser protagonistas y que de alguna forma están compenetrados de algo que se puede mejorar. Entonces, alguna bibliografía dice al respecto, bueno, ¿cuáles serían los rasgos de aquellas personas que asumen este desafío? Y algunos hablan de algunos temas como serían creatividad, la construcción de una comunidad, y ahora voy a tratar de desarrollar brevemente cada una, y la tercera sería idoneidad, ¿no? Entonces, la creatividad, ¿qué implica? Implica algo así como coraje, innovación, resistencia. Alguno diría, leí por ahí algo así como amor por el trabajo fatigoso, ¿no? Porque es algo que a uno le cuesta, pero como está tan comprometido con eso que le interesa, de alguna forma lo completa y lo asume. Entonces, ese tipo de rasgo, digamos, de coraje, de trabajo sí, con resistencia, que tiene capacidad para actuar frente a distintas necesidades, de organizar, ¿no? De planificar adecuándose a las distintas condiciones, de asumir riesgos, ¿no? Y también de combinar iniciativa con invención. Esto va a decir, quizás no hay necesidad de ser tan creativo, pero sí de tener la iniciativa, de poner el primer lugar, de generar algo más. Y esa idea de la iniciativa se vincula a la otra característica, que es la construcción de una comunidad
o la construcción de, yo diría, de equipos, ¿no? De configurar grupos. Y eso requiere como algunos rasgos de tipo moral, yo diría, un espíritu de justicia, de honestidad, de generosidad, ¿sí? Del trabajo con otros y para otros, ¿no? Hace un rato en grupo hablábamos con el académico Bernengo, hablábamos del tema de la Universidad Inglesa, ¿no? Que tiene esta capacidad de asociar, de generar grupos. La asociatividad es un rasgo muy positivo, porque entonces hace que la gente en grupo pueda sumar y pueda generar ideas, intercambiar, ¿no? Esto es la idea de construcción de una comunidad, de un equipo, de algo que obliga a la gente a escucharse y no reconocer, no valer por aquello de que se impone la propia idea, sino una idea que se propone, una idea que se discute, una idea que de alguna forma va tomando un nuevo cariz y que de alguna forma hace un crecimiento no para uno, sino para muchos, ¿no? Y el otro aspecto que a mí me parece interesante de considerar es el tema de la idoneidad. Algunos llaman realismo práctico. ¿Y esa idoneidad qué significa? No solo que se tenga expertise, sino también, sobre todo, que tenga capacidad para escuchar, ¿sí? Como decíamos antes, tener una visión amplia, no reducida, ¿no? Es decir, hoy por hoy la educación ya no es más solo la educación, no es más de fronteras cerradas la escuela, sino se vincula con una cantidad de instituciones, desde las económicas, las políticas, ¿sí? Que obliga a tener una visión más amplia, capacidad autocrítica, ¿sí? ¿No? Si no, yo digo, en ese sentido lo que uno tiene que evitar es la autocomplacencia, ¿no? Y no buscar el consejo nada más que aquel de que a uno le va a decir que está bien lo que está haciendo, y también una capacidad anticipatoria, de ver con otros aquello que es lo que viene, ¿no? Porque en realidad lo que uno puede llegar a pensar, sobre todo en temas educativos, es que a veces, si no se mira lo nuevo, si no se mira lo que viene, en realidad estamos como con pecado de omisión, enseñando aquello que después, ¿no? De alguna forma no puede articularse, no sirve para la vida, ¿no? Entonces me parece que es un tema que habría que tomar atención. Además, esa idea vuelvo a esta idea de creatividad, espíritu de equipo, idoneidad, implica también quizás una relación menos asimétrica, sino que más de colaboración, consulta, más comunicativa, ¿no? Y acá hay algo que se discute, ¿no? Porque vemos, y con justicia, que de repente el docente ya no tiene la legitimidad que solíamos reconocerle también, pero también es cierto que todavía no encontramos cuál es la forma de cómo se aprende conjuntamente. Y hoy por hoy el tema no es menor, y yo creo que voy a dejar más preguntas que respuestas, porque la brecha digital es muy importante. Y entonces esta relación entre docentes y alumnos, donde los alumnos son nativos digitales y los docentes no, quiere decir que uno tiene que encontrar otras formas de relación, sin desmerecer al docente, porque lo digital no es lo único que existe en la vida, pero hay que generar otro tipo de vinculación. No sé cuál es, pero lo cierto es que eso nos está marcando que hay temas controvertidos que de alguna forma deben considerarse, ¿sí? Que nos están acuciando y que de alguna forma quizás no tenemos las suficientes respuestas.